¿Se pierde la salvación? Sí. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar el discipulado. Ahora, Vamos a decir a repasar todas las lecciones del día de hoy. Esa la ganó la victoria. Amén, ¿verdad? ¿Sergio está listo? Digamos que la salvación siempre va a estar en Cristo Jesús. Nunca se va a Bienvenido, Quique. Bienvenido una vez más. La salvación ya está ganada y está la Tú eres salvación. cristiano. Amén. No, la salvación. Bueno, vamos a empezar el discipulado. Entonces se pierde. Entonces, ¿en dónde hay salvación? En Cristo. Vamos a ver Pero el si pecamos, ya no discipulado. estamos en la cruz. Así es. Es lo que yo trato de decir. Eso es lo que trato de decir. De que miren, porque hay mucho debate en esta. Si se pierde o no la salvación. Pero lo que yo puedo decir que la salvación es la fuente de la salvación. ¿Dónde está? Vamos a decir que yo puedo decir, no, fíjate que aquí está el agua. No es cierto. Yo traigo el agua para acá. Pero más sin embargo yo la salvación no la puedo traer a donde yo me meta. Yo tengo que buscar la salvación en donde. En Cristo Jesús. Yo ya sé dónde está esa cruz. Lo que hemos visto. Sangre, que me perdone hemos visto permanecer. La primera parte que se llama introducción. Jesús dijo, el que permanece en mí, y lo que es introducción se llama quisiera saber nada. Ahora, lo voy a resumir en quién esta es palabra. Jesucristo, ¿no? La salvación. ¿Quién? Sí, bueno, no todo lo que es Jesucristo. La salvación. ¿Cuántos pasos son estos? Fíjense. 6. Pongan atención. Fuera de Dios, El primero es fuera de Dios hay salvación. el autor de vida. Si yo ando en pecado, es estar. El segundo es Jesús, fuera de Dios. el Cordero Fuera de de Dios. Dios. Ahora, ¿en dónde está la salvación? ¿Adentro ¿Y el tercero cuál o es? afuera? Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Permanecer en la fe de Cristo Jesús. Entonces, si peco y muero antes de confesar, ¿sigo siendo salvo? No lo lea. Falso. El quinto, Dios me da seguridad. no lo lea. Punto número 1. Lea Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Ahora vamos en volumen 1. ¿Cómo se llama volumen 1? Una nueva vida. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni Y paso 1 es salvo. Paso 2, seguro. Y ahorita el 3, victorioso. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Ahora una Salvo, pregunta. seguro Y ahorita una vamos vez a victorioso. hemos aceptado a Cristo. ¿Cuántos están tristes? ¿Hay Levanten la alguna mano. forma de ¿Están separarnos del tristes? amor de Dios? Levanten la mano. Un corazón que tenga a Cristo no puede estar triste. Debe estar alegre, lleno de gozo, lleno de alegría, de felicidad. No debe existir el aburrimiento. No hay nada que nos Amén. separe de. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Ahora lee. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre porque para siempre es tu misericordia. Exaltamos tu precioso nombre, tu presencia santa, Padre, en este lugar. Queremos, Señor Padre, aprender más de ti, Señor, pero también llevarlo a la vida práctica, Padre, para que nosotros podamos ser instruidos para toda buena obra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por la congregación, por el templo, por la iglesia, por los niños de esta iglesia, por los jóvenes, los adultos, por cada uno de ellos, Padre. Yo te pido por fe que tú bendigas a los que han de venir y a los que no también, Padre, que tú bendigas a los vecinos, a mis familias, a cada uno de mis parientes, y gracias, Señor, por los amigos. Pero también, Señor, nos mandas a orar por los enemigos, también te pedimos por ellos. Gracias, Señor, bendito seas, porque para siempre es tu misericordia, reconociendo el amor y la gracia en ti, Padre. Gracias, Señor. Ahora que vamos a entrar a este bonito discipulado, amado hermano, vamos a decir, cierra tus ojos, vamos a decir, gracias, Señor, porque soy, Pregunta 4. un discípulo. ¿Puede tuyo. terminar algo que es eterno? La palabra discipulado ¿Tiene fin? ¿La eternidad? significa que estamos haciendo
discípulos ¿Y qué tuyos. significa la palabra eterno? Gracias por esa Por siempre palabra. y para siempre, ¿verdad? Gracias por Entonces, enseñarnos. ¿puede terminar algo Gracias que es por la eterno? paciencia No, que me has no tenido. tiene fin. Gracias, Señor. ¿Qué En el nombre de eternidad? Jesús. Es por siempre. Amén. Y para siempre. Más fuerte, no se No escucha. tiene fin. Amén. No Más fuerte. Amén. Aleluya. El tiempo del verbo dar es presente. Más fuerte. Eso nos Amén. indica que ya tenemos la vida eterna. Amén. La vida eterna nos empieza cuando ¿Cuántos se morimos. sienten victoriosos en esta noche? La vida eterna no Amén. empieza ¿Por qué? cuando ¿Por qué se sienten victoriosos? sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Se acuerdan? A ver, en el discipulado si yo anterior hemos estuviera aprendido algo. al lado del mundo, ¿Alguien ¿cómo me puede sentiría? saber a qué se refiere eso? Atado, Porque la vida triste, eterna no empieza cuando se muere la sin persona, esperanza. sino Pero cuando como estoy al lado sigue de Cristo, ¿qué es la vida eterna? soy victorioso. ¿Por qué? ¿Por qué soy victorioso? Porque estoy Primero, al lado de miren, quién? De analicen bien. ¿Quién es ese vencedor? Cristo. Vamos a poner el Cristo pizarrón. Jesús. Ahora, paso número 3, vamos a empezar. Vamos a guardar silencio. ¿Qué es Ya no eterno? vamos a hacer ruido. Fin. Es Sin final. Amén. Para siempre. Vamos a empezar victorioso. Ahora, ¿qué Escriba falso F o verdadero V. vida estamos llevando? Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Cuántos tipos de vida hay? Dos. Cristiana y mundana. Si somos tentados, Cristiana y mundana. pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Para quién le promete Cristo la vida ¿Habrá una eterna? excusa para ¿Lleva pecar? la vida mundana o la vida cristiana? ¿Aún los débiles tienen que pecar? La vida ¿Están cristiana. obligados a pecar? ¿Por O qué? si quiere, pero ¿dónde está la promesa? Porque dice la palabra del Señor ¿En en dónde se Filipenses encuentra la promesa? 4:13. La vida mundana. Todo lo o la puedo cristiana. todo lo puedo en Cristo Ahora, que me dígame. fortalece. Entonces, ¿Por qué? A ver, digamos que ¿por qué? ¿Qué esta cosa es ser significa débil y cuando otra dice, cosa es la vida eterna no pecar, empieza ¿no? cuando morimos? Si pecamos y lo que aceptamos a Dios, Él nos perdona. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque Dios es Significa que nosotros Porque la Biblia lo dice en así. una dirección Segunda de Juan, equivocada. primera de Juan, capítulo 2. Significa Verso 1 al 2. que vivíamos en tinieblas. Hijitos míos, estas Significa cosas os que escribo estábamos muertos. para que no pequéis. Y si alguno hubiera enfocado, ¿Alguien me puede explicar? abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Que estaba en que Él es la tinieblas, propiciación de que nuestros una dirección pecados, equivocada, y no y solamente que por estaba los nuestros, muerto. sino también por los de todo el mundo. Entonces, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdona. ¿Por qué estaba yo así? Sí, Bueno, que, por la luz. ¿Qué como dice significa? ahí arriba, Él dice así o no. Tiniebla, F. estar Verdadero. ¿cuál dice? Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Muerto y estar No. ¿Hay enemigos espirituales? ¿por qué? ¿A causa de Sí. ¿Quiénes son esos enemigos del espirituales? pecado? Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa con el Por pecado? ejemplo, demonios. Es perdonado, es borrado, dice el hermano. Los demonios. Cuando es ¿Qué borrado, más son los entonces, ¿qué me enemigos doy cuenta? espirituales? Los Estamos espíritus equivocados. inmundos. Que no iba, ¿Qué más? que no iba en la dirección diablo. correcta. El diablo. Ahora ya me siento Bueno, seguro. ¿Por qué? vamos a Porque seguir. acerca de lo que estamos Vamos a hablando. seguir. Estamos en ¿Por qué me siento discipulado. seguro? Entonces, Porque si hay voy en el- enemigos en el espirituales camino que- y Correcto. son los demonios. Sí, Ahora, si si yo voy hay en el camino enemigos correcto, espirituales, entonces también eso me hay da seguridad. amigos En espirituales. otras palabras, Dígame los amigos espirituales. que ya tengo Ángeles, Espíritu Santo, vida. ¿A qué Dios. le llaman cuando Miren, yo no conocía a Cristo? lo negativo y lo ¿A qué positivo. le llaman? Mi vida anterior era Enemigos espirituales, el mayor es el diablo. Después siguen los demonios y después siguen los ahora que espíritus. conozco a Cristo, inmundos. ¿qué vida estoy llevando? Después, en este lado es Una nueva Dios, vida. ángeles, Según de Corintios 5:17 dice, porque de modo que si Por alguno eso está en colocamos Cristo, orden. nueva criatura Diablo. es, las espíritus, cosas viejas caídos, demonios, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ángeles. Ahora, ¿en qué se traduce? Espíritus Que inmundos de tenemos Dios, una nueva vida es en el Cristo. Espíritu ¿Cómo la Santo. traducimos ahí? Amén, ¿están entendiendo? Ahora, hay lucha. ¿Alguien me Sí. en serio? Para que vean ¿Qué una significa victoria que tiene que ver. que yo tengo vida eterna no cuando muera, sino cuando Para que esté tú seas con un Cristo? campeón, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que existir? Una nueva vida, una lucha. Ahí dice, ¿cuál es la nueva vida? Para que nosotros seamos vencedores en Cristo, tenemos que tener una lucha. Yo tengo una nueva vida. Una guerra. ¿Y cómo se llama esa nueva vida? Una batalla. Vida eterna. Entonces, así como estamos luchando, Yo digo, yo tengo nueva vida, también porque estamos soy nueva como criatura. victoriosos. Y esa nueva vida, Aleluya. ¿cómo se llama? Vida eterna. Ahora, la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. ¿Y qué significa? Recuerden que Dios no tienta a nadie. ¿Y qué Muchos significa dicen tener nueva es que criatura? Dios me puso la botella. Tener No. vida eterna. ¿Será que Dios pone la botella? Si yo tengo una nueva vida No. y ¿Por qué soy no una tienta nueva a nadie? criatura, Porque en entonces, Dios si yo tengo no vida hay nueva y soy una nueva maldad. criatura, entonces, ¿qué es? No hay pecado. Es que yo tengo Entonces, vida veamos eterna. Santiago 1:13. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Por qué? Porque gracias a Santiago esa vida 1:13, eterna, ¿qué dice? yo ya veo. En Santiago 1:13 nos Gracias a enseña esa vida que eterna, yo Dios ya tengo no dirección. tienta a nadie. Gracias a esa vida Si eterna, aquel quiere yo beber, tengo no la lo luz de tentó la Dios palabra. en la Gracias a botella. esa vida eterna, yo Lo tengo tentó el diablo. Dios, antes Si no aquel podía. quiere drogarse, No podía ni leer Dios la no le Biblia, puso no la podía droga. sacarme una oración. Se la puso Pues, el diablo, el a través del enemigo, Espíritu la Santo, depresión. Yo ya tengo Amén. comunión. A ver ¿Cuánto tiene comunión con Dios? Capítulo 1, verso 13. Amén, ¿verdad? Entonces, Oye. esa comunión es una nueva vida o Mira vieja la vida. Biblia. Es una nueva vida. Y si es una nueva vida, A ver, levanten la mano los que traen Biblia. vamos a contestar la pregunta 5. ¿Cuándo perecemos? Santiago ¿Por qué no 1:13. perecemos? Es Y en otras palabras, aquel que tiene vida eterna, ¿qué tiene? Santiago Y el que tiene 1:13. salvación, ¿qué tiene? Jesús en su corazón. ¿Te lo oyeron? Ahora, vamos a contestar la pregunta 6. Santiago ¿Existe la 1:13. posibilidad de que No nos lo estoy arrebaten buscando. de la mano de Cristo? Estoy con la laptop. Sí, Santiago. ¿Y del Padre? Padre Nadie se arrebatará de su mano, ni la de la mano del Padre. Amén. ¿Cuántas manos están ahí sobre nosotros? Cuidándonos y Cuando alguno es protegiéndonos. tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Del Padre y no Padre. puede ser tentado por el mal, como está. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, ¿no? ¿Por qué? Nunca Porque Él no pereceremos. puede ser tentado del mal. Tenemos que morir, Ahora, pero ¿para ¿quiénes qué? son nuestros enemigos Para seguir con espirituales? Cristo, porque tenemos vida eterna. Vamos a Con contestar la número primera 6. pregunta. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de ¿Quién Cristo? es nuestro enemigo espiritual? Pregunta 7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? ¿No sabéis que la Versículo amistad 29. del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense, tampoco. La Biblia nos enseña, ahora Dice leo Efesios 4, verso 4, verso que hay 13, un 14. enemigo espiritual. ¿Y quién es ese enemigo espiritual? El mundo. ¿Y qué dice la gente? La gente te dice, ¿qué tiene de malo? También vosotros. ¿Qué tiene de malo tomar una cerveza? ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo drogarse? ¿Qué tiene de malo los tatuajes? ¿Qué tiene de malo? Entonces la Biblia nos dice que no debemos hacer amistad con el mundo, porque todo aquel que haga amistad con el mundo se constituye un enemigo de ¿Cuál es la Dios. obra que Dios hizo en nosotros? Entonces, para que yo sea amigo de Dios, tengo que ser enemigo de quién? Del mundo. Sí, ya. Entonces, ¿Cuál es la si obra yo que quiero Dios ser hizo en amigo de nosotros? Dios, ¿a quién voy a agradar? ¿Al mundo o a Dios? A Dios. Y para agradar a Dios, Ahora, ¿a quién pregunta tengo número que 9. ¿Cuándo aborrecer? fuimos sellados? Al mundo. Entonces, si soy amigo del mundo, ¿soy enemigo de quién? De Dios. Y si soy amigo de Dios, soy enemigo del mundo. Entonces, la gente siempre nos Cuando dice, hablaron de Cristo, ¿qué tiene de la mal? recibimos con gozo. Los excesos son malos. Fuimos sellados. Las medidas Significa no son sello. malas. Te puedes comportar, ¿Y qué puedes significa beber. la marca? Más sin embargo, eso es lo que nos enseña la Biblia, que debemos tener cuidado con este primer enemigo, que es el mundo. Dios nos dio el Espíritu Ahora, Santo como Vamos a la garantía. pregunta número ¿Qué 2. significa la palabra garantía? Capítulo 5, Arma. 16, 17. Es una Alejandro, garantía. léelo en voz alta. Léelo fuerte. Vamos a decir que nadie te va a vender algo si no te ofrece una garantía de lo que te va a vender, te va a servir. Porque si no,
¿a qué lo venden? Deseos de la carne. O alguien no te va a hacer un trabajo, si de todo modo no va a servir, no hay garantía, entonces ¿para qué te lo hace? Ahora, ¿qué es la garantía? De que te va a servir, de que estás seguro que te va a funcionar. Ahora, ¿qué nos dio como garantía el Señor? 5, 16, 17, ¿quién es el segundo enemigo? No, espiritual. La carne. Bueno, el sello lo dio Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿Quién es la ¿qué carne? nos dio ¿Quién Dios es como esa garantía? carne? Para que ustedes estén seguros de La que carne. va a ayudar El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. La carne son los deseos Dios nos dio el pecaminosos Espíritu Santo o como pensamientos sucios garantía de nuestra vida. O sea, la no palabra arras significa los deseos de la carne. garantía. Un ejemplo Ahora nadie te hace un de los trabajo deseos de la sin carne. garantía. Tú no le, vamos a decir No, pero tú ya eres que cristiano. tienes algo descompuesto en casa y todo el mundo te dice La glotonería. Si sale alguien diciendo El que te chisme. lo arregla, dígame algo. La ¿Qué va a pagar soberbia, usted? Si no queda. el orgullo. ¿Qué va a Todos hacer esos son primero? los frutos de No, la garantízame carne. que Las quede, envidias, porque yo no quiero gastar. los celos, Entonces, la ahora, contienda. ¿qué es Ese es nuestra el garantía? segundo Que Dios nos ha enemigo, dado para que es nosotros la estemos carne. seguros? El primer enemigo, ¿quién es, hermano? ¿Qué es la seguridad El cristiana? mundo. El segundo enemigo, ¿quién es? Y el tercer enemigo, según primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, ¿quién es el tercer enemigo? ¿Quién es el enemigo? En voz alta. Ajá, 8. Pregunta 8. Ajá. ¿Cuál es la sombríos y velándose de vuestro adversario, el diablo, como el serpiente, anda Póngale, nos puso un sello. Y la 9, Ahora, ¿cuándo fuimos sellados? El tercer enemigo, ¿quién es? Cuando usted El creyó, diablo. cuando usted oyó mi Primero, primera el palabra, primer enemigo, ¿quién es? fue sellado. El mundo. El segundo enemigo, la carne. Y el tercer enemigo, ¿Y el sello quién se lo puso? el diablo. El Espíritu. Ahora, ¿cómo debemos responder a cada Ahora Dios enemigo? nos ha dado una garantía. Vamos a Nosotros al número 4. caminemos. Al mundo, ¿cómo le debes responder tú como cristiano? Lee Romanos 12:2. Tú como cristiano, ¿cómo tienes que responderle al mundo? ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Romanos capítulo 12, verso Nos 2. puso un sello No os conforméis a a través este del Espíritu siglo, Santo. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que Nos selló. cuál ¿Y qué es sea sellar? la A ver, vamos a decir que uno tiene el ganado, vacas y todo. Ven, ahora, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? marcarlas? Al mundo, en Romanos 12:2, ¿qué dice? Un fierro. Ese fierro la hace de qué? De su propiedad. Si él manda a la judicial y dice me robaron Ajá, ganado y 12:2, ¿qué nos enseña? pasa ese ganado y qué va a pasar. ¿Cómo vas a ¿No le van a responder? preguntar a la O sea, persona? ¿cómo Si vamos él a es responder a cada enemigo? Vamos a decir en el punto 4 al mundo, ¿cómo le responde? Renovándonos. O sea, ¿por qué Renovándonos, le ¿en das dónde? la autoridad de detener a ellos y tratarlos como En de vuestro entendimiento. por la marca? ¿Qué significa renovar vuestro Significa que tiene entendimiento? dueño. Así nosotros tenemos Que ya no dueño. seas un ignorante, Tenemos sino dueño. un ¿Cómo se llama nuestro sabio dueño? y entendido Jesús. de que Dios. eso no agrada a Dios. Amén. dejar los deberes del mundo y Así es. Y atender los Vamos a deberes de seguir. Dios. Lea. Ahora, a la naturaleza ¿Quién soy en pecaminosa Cristo? de la El carne, apéndice 2, ¿cómo le vamos a al final responder del según libro? Gálatas 5? ¿Cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza? Apéndice 2, al final del libro. Pero bueno, vamos a brincar a la 10. Vamos a la pregunta número 10. Lea Primera de Juan, capítulo 5. Lea capítulo, Ahora, ¿cómo vas a Primera de Juan, responder capítulo 5, 11 a a tu 12? enemigo la carne? ¿Cómo vas a responder a ese enemigo? No la vas a satisfacer. Y hay que hacer una Tienes que reflexión. andar ¿Cómo soy en el con Dios? Espíritu. No la satisfaga, no la consienta. Ore a Que Dios, se quiere ponga enojar, no la bien suyo, consienta. Tráela a que la no ha cruz del aceptado a Calvario. Cristo aún. Y que la clave el Señor en por la cruz. salvación. Ahora, de él. punto 6. Apunte ¿Cómo vamos a en responder su al familia. diablo? Vamos a hacer eso. Por Santiago, capítulo 4, verso 7. ¿Cómo vamos a responder al diablo? Según la Biblia, en Santiago capítulo 4, verso 7.
Amén. Someteos, pues, a Amén. unos Ahora, a una otros. pregunta. Sí, ¿Tiene usted vida eterna? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque someteos primero es someterme a Dios y el segundo es ¿tiene usted vida eterna al diablo? Y el tercero, ¿qué hace el diablo? Huye. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a saber si era el diablo o no? Sometiéndonos a Dios y resistiéndolo a Él. ¿Tiene vida eterna, hermano? Ahora, sí, ya vimos, ¿Sí? hay lucha. ¿Sí? ¿Sale? Y la lucha, ¿Por qué? vamos a ganar en ¿Cómo, tres ¿Cómo cosas. puede saber? En renovando si nuestro tiene entendimiento vida eterna? para vencer al mundo, para que dejemos de ser ignorantes y seamos sabios y entendidos cuál es la buena voluntad de Dios. Y el segundo, hermana Leo, ¿Tiene usted vida es eterna? no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cómo puede Hace saber que si quiere vida enojar, eterna? la traemos en oración. ¿Sale? Y el tercero es someternos a Dios y resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. Ahora, hay lucha. Ahora vamos a entrar Porque en hay victoria. Cristo. Ahora, Eso empezamos significa primero por la seguridad. lucha. Y después de la lucha, viene ¿qué? La victoria. Amén. Vamos al punto 7. Eso es Biblia. ¿Quién es mayor que Satanás? Según la Biblia en 1 de Juan 4:4. ¿Quién es mayor que Satanás? Entonces, ¿qué es lo bíblico? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Quién es el Hijo de Dios? Sí, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Tienes al Hijo de Dios? Tiene vida eterna. Entonces, nosotros ¿Quién es mayor que aprendemos Satanás? Biblia ¿para qué? Para sentirnos seguros. Ahora, en el 8, ¿quién vive en el creyente? Decir, yo Según tengo vida 1 eterna porque Corintios tengo al Hijo capítulo de Dios. 6, verso 19. Según la Biblia, Amén. ¿quién vive en el creyente? Acá. ¿Cómo puedes saber? El El creyente creyente no. es morada, Vamos a poner es casa de quién. Porque tengo al Hijo de Dios. Esa es nuestra seguridad En el cual nos va a dar esa confianza plena de decir 1 Corintios 6, 19. amén. 1 Corintios 6, 19. Dios Primera. nos ha ¿Quién dado vive en la el creyente, creyente? ¿no? El creyente, Vamos a ¿qué es? ver. Primero, es una casa, es una habitación, pero ¿de quién? Primero, Dios nos enseña que las promesas, pero también es como el semáforo. El semáforo, ¿cuántos tipos de luces tiene? ¿Cuántos tipos de luces? 3. ¿Qué colores Ahora, son? ¿quién vive en el creyente? No. No. Vamos a poner. ¿Poder? El rojo es arriba, ¿no? El amarillo en medio y el verde. Ignoráis que vuestros cuerpos en la Biblia, ¿qué es significa? templo del Espíritu Santo. Ahora, nuestro cuerpo es casa, ¿Dónde vamos a habitación, producir templo de promesas? quién? El Espíritu El Santo. semáforo de la Biblia ¿Tienes una casa? todo lo que Sí. es verde ¿Qué son hace? promesas. Limpia. ¿Qué significa Y si promesa? sabemos limpiar la Dios casa, las quiere ¿por qué no hemos de limpiar nuestro las cuerpo? quiere regalar. ¿Por qué te tenemos que quiere limpiar regalar, nuestro te cuerpo? quiere bendecir. Porque es El casa, amarillo, ¿qué es? habitación o morada de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Precaución. Ahora, en la Biblia, ¿cómo se vamos a traducir ahí? Dios, ¿Cómo nos da? Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. ¿Qué nos Entonces, advierte para evitar caer el en la amarillo? tentación, ¿qué debemos Que hacer? va a cambiar a rojo. Vamos al ¿Y el punto rojo qué 10. significa? Según Salmo 119, 11. ¿El rojo qué Punto significa? 10. Entonces, promesa, y aquí va advertencia y pecado. A ver, Pecado, peligro. a ver, ¿quién nos da la victoria? Pecado, Según peligro, 1 peligro. Corintios capítulo O sea, 15, Dios 57. te advierte para que no peques, pero nunca vas a ir de una promesa a un pecado jamás. Siempre Dios nos advierte a través de su palabra. ¿Quién nos Ahora da la vamos a la victoria? pregunta número 11. Vimos en Romanos 8, 38 al 39. 1 Corintios 15, 57. Que Dios nos ve con ojos de amor. Pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo juzgar? ¿Quién nos da por la el pecado? victoria? Lea Romanos capítulo No, 6, ahí la Biblia. verso 1 al 2. Pero ¿quién te da la victoria? Dios, por medio del Señor Jesucristo. Vamos a responder siempre conforme el pasaje, no vamos a inventar cosas. Amén.
¿Para qué va a servir esto? Para que nosotros seamos bíblicos. Amén. ¿Por qué no debo jugar con el pecado? Dios es quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer según Salmo 119, 11? Vamos al punto 10. No reine el pecado mortal. Pero ahí, entonces, para que tú no caigas en tentación, ¿qué tienes que hacer? ¿La cita que leíste? Guardar sus palabras. Sus palabras o sus dichos. Ahora, en el punto 11, según Mateo 26, 41, ¿qué tienes que hacer para que no caigas en tentación? O sea, no reine obedeciéndolo al pecado. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Mateo 26, 41. ¿Qué más dice? Amén, léelo. Señor, léelo. No reina pues para quien no creéis haciendo que lo espíritu a la verdad orgánico es la carne. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que no entres en tentación? En el punto 11, según Mateo 26. Orar y velar. Ahora, en el punto 12, Proverbios 4, 14 al 15, ¿qué debes hacer? Entonces, ¿por qué? Para que no caigas en tentación. ¿No nos quiere? 4, 14, 15, que lo tenga, dígame. Vivos y no muertos, sino como instrumento. Amén. Léelo. De justicia y no de iniquidad. Entonces, aquí dice, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque Dios me quiere vivo. No pases por ella, apártate de ella. Y también, ¿qué hay que hacer para no caer en tentación? ¿De qué? Apartarse de la vereda de los pecadores. ¿Qué son las razones por las cuales no podemos jugar con el pecado? Camino, Dios, una entrada. Me quiere vivo. Ahora, no muerto, según y me quiere como un instrumento de justicia. ¿Qué debemos hacer en el punto 13, capítulo 2? Entonces, ¿por qué 22, no debo jugar con el pecado? No, porque Dios me quiere vivo y no muerto, sí. Y me quiere como un instrumento. Vamos al 13. Según el Timoteo 2:22, ¿qué tenemos que hacer para no caer en tentación? Está enseñando Romanos la Biblia, 6, verso 1 al 2. Ahora lea Hebreos capítulo 12, 5 al 10, Sergio. Y responda a las preguntas. Hebreos capítulo 12, 5 al 10. Amén. ¿Qué hay que hacer para no caer en tentación? Huir de las pasiones juveniles. ¿Qué es huir de las pasiones juveniles? El mundo, alcohol, borrachera, pandillas, influencia, cigarro, groserías, relajo, muchas cosas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. Ahora, ya vimos, hay lucha. ¿Tenemos todos lucha? Sí. Ya vimos, hay victoria. Y Dios nos da cómo poder salir de la tentación. Y vamos a ver que hay perdón. A ver, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades en 1 Corintios 10:13. La primera verdad, en 1 Corintios 10:13, léela, Sergio. ¿Cómo soy? Ajá, 1 Corintios 10:13, que lo tenga, dígame. ¿Por qué lo hace? Léelo. No, pero lo que leíste. Dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no disciplina a León? Porque nos ama. Porque nos ama. Versículo 6. Dice, ¿por qué lo hace? Amén. Como soy hijo de Dios. La primera verdad que te enseño en ese texto que tú leíste, Sergio, 1 Corintios 10:13. La primera verdad es que ama, disciplina, es normal sentir tentación. Entonces, ¿por qué Dios es normal sentir tentación? ¿Por qué nos disciplina? Porque todos tenemos pasión. Pregunta 13. Pasión o ¿para qué me disciplina Dios? Es normal sentirla, pero ¿es posible vencer? ¿Para qué? Esa es la primera verdad que te enseña. Es normal sentir la tentación, pero es posible. ¿Para qué? No, ¿para qué?
La segunda verdad que te enseña 1 Corintios. ¿Para qué te disciplina Dios? Dios pone límites a las tentaciones. ¿Qué significa límite? Para que no te va a dar algo que no puedas resistir. No te va a dar una carga que no puedas llevar. Entonces Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Cada tentación nosotros la podemos resistir. ¿Por qué? Porque está limitada a nuestra condición humana, a lo que podamos llevar. Para que la tercera verdad que nos enseña 1 Corintios 13, más atrás dice, ante cada tentación, Dios siempre da la salida. ¿Qué significa que Dios nos da una salida? Así en la tentación. ¿Eso qué significa? Que la disciplina de Dios que no te va a meter, sino al contrario. Primero, Él no tienta a nadie porque no hace pecado, pero lo que sí hace, te da una salida. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque. ¿Será el deseo de Dios pecar? ¿Será el deseo de Dios que usted peque? ¿Que usted vive en pecado? Salida. Pero como seres humanos no te da la tentación. Estamos sujetos a tentación. Eso significa. Pero está hablando de la salida. Y todavía tenemos lucha contra el pecado. Él no tienta a nadie. ¿Cómo se llama esa palabra? Lucha contra el pecado. Dice, te da juntamente con la tentación la salida. O sea, viene la tentación, pero no va a permitir que sea tentado más de lo que no puedas aguantar. Dios, como Padre amoroso que es, ya lo vimos, ha provisto la salida para esa es la segunda verdad. Y también la manera como debemos la primera verdad es, si pecamos. Es normal sentir tentación. Tenemos que reconocer que es normal ser tentados, pero es posible vencerlo. Esa es la primera verdad que nos enseña 1 Corintios 10:13. La segunda verdad es para que Dios pone límite a las tentaciones. ¿Qué significa límite? Las podemos resistir. ¿Por qué? Porque Dios no Corintios carga que no podamos llevar. Versículo 11 no va a permitir algo que venga a nuestra vida que sea mayor de lo que podamos vencer. Entonces Dios permite, pero no entra nadie. A Dios recibirá desde el inicio. Ahora, en la tercera, ante cada tentación, Dios siempre te da una salida. Así vamos a decir, viene el diablo, te tienta, pero Dios juntamente con esa tentación pone una salida. Te tienta el diablo, pero Dios te pone Corintios capítulo 3. ¿Para qué? 11 aquí. Para que huya. ¿Habrá libertad para mí? Y si sobre este fundamento alguno edificare en oro, amén. Aunque las cadenas nos estén atando, aunque las cadenas, siempre va a haber libertad para el pecado. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios. A ver, recuerde cuándo venció la última vez. Bueno, vamos a entrar al perdón. La pregunta. Ahora, ¿hay perdón? ¿Premios? Nosotros como cristianos debemos saber cuáles son los premios. ¿Qué? No. Lo que leíste. Nosotros como cristianos debemos saber que existe el perdón. 14. Déjalo que duerma ahí también. 14. Según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, hay creyentes que nunca pecan. A ver, ¿hay perdón, Sergio? A ver, según Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, ¿hay creyentes que nunca pecan? ¿Alguien me puede decir si es cierto eso? La obra de cada uno será manifiesta. O sea, ¿hay creyentes que nunca pecan? El fuego será revelado. ¿Qué le pasa al heno, al rastrojo, a la paja? ¿Qué le pasa a la hoja? A la hojarasca, ¿cómo es? Hojarasca, a la hoja de árbol. Se quema. ¿Y qué le pasa al oro? Se purifica. Primera de Juan, entre más que lo fundan, que lo más purificado es. Ahora, ¿para qué es el fuego? Para que nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Purificado. Ahora, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? Premios.
¿Y esos premios cómo son? Ahora, pregunta 14. Probados. ¿Hay creyentes que nunca pecan? Probados como oro. Ahora, si dice alguien que no tiene pecado, Ahora ¿qué le pasa? ¿me moriste? Bueno, ya terminamos. Dice la Biblia. Vamos a orar Versión Biblia, ¿cómo dice? por este bonito Se discipulado. está engañando a sí mismo. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. ¿Vale? El que dice que nunca peca o que ya no peca, Gracias te damos, bendito se está Padre engañando a sí Celestial. mismo, dice la Biblia. Ayúdanos grandemente, Padre, a ser Entonces, discípulos tuyos. ¿Existe esa seguridad, Padre, dánosla. No lo hay. Que el que tiene el Hijo de Dios, Somos tiene vida. pecadores. El que está en el Ahora, mano del al Padre, pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Jesús tampoco. Ahora, Padre, bíblicamente tu palabra nos enseña, Señor, que vamos a ser probados, Señor. Dios no está con Ayúdanos, nosotros y Señor, aún a lo pasar las ama. pruebas, Y no Ayúdanos, escuchará Señor. sus súplicas Misericordia nos perdona. mientras no confiese su Tampoco andamos en pecado. ¿Qué tenemos que hacer Ayúdanos para para fallar? aprender, Señor. Bendice. Hacer una A mis oración de hermanos, Señor, que petición tomaron de su tiempo o de venir intercesión a por este nuestro estudio de pecado. discipulado. Aquí, De Padre, en la arrepentimiento. iglesia todos los martes. Yo te pido grandemente. Ahora, vamos. Que tú nos sigas bendiciendo, Padre. Arrepentimiento. Y te damos las Ya no gracias, puedo traer la Señor, por petición este porque Dios no va a volumen 1 escuchar. de la segunda parte del Tengo que discipulado. arrepentirme que de mi consta de 13 pecado para pasos. que pueda haber un Gracias, arrepentimiento porque ya vimos, y a través del arrepentimiento la primera parte Dios que fueron 6 nos pasos, puede hermano. escuchar. Y ahora estamos viendo la 15. segunda parte que ¿Qué son debemos 13 hacer pasos. para ser Y perdonados? estamos terminando el segundo paso. Lea 1 de Dios, Juan capítulo ahora 1 yo te verso doy 9. gracias, Señor. Gracias por la vida. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de la palabra. Ayúdanos a enseñarnos, Padre, cada día más de tu perfecto plan, de tu voluntad. En la Que nos pregunta 15, inspires ¿qué debemos seguridad hacer para y que ser nos perdonados? capacites para toda buena obra. Que tu Confesar Espíritu Santo nuestros descienda pecados. y que nos use. Amado hermano, Revístenos de poder y pecados, úsalo grandemente perdonados. para ser Para bendecidos y así poder ¿A bendecir quién a debo otros. confesar mi Aleluya. pecado? Gracias. ¿Y es a Dios? Salmo Danos 32, esos 5. dones espirituales, Señor. Esa sabiduría de lo alto, Padre. Dánoslas a nosotros, bendito Dios, Padre Celestial. Abre nuestros ojos. Límpialos con el colirio de tu Espíritu Santo. Queremos ver, Señor, y queremos ser direccionados con tu amor y misericordia en esta vida, en esta tierra. Ayúdanos a quitar el Para juicio de corregir. nuestros hermanos que ¿A fallan, quién debo nos confesar deben. mi pecado? Quita la murmuración Es a de Dios. nuestras bocas. Debemos confesar el Ayúdanos pecado a no a quejarnos Dios. de lo que estamos Pero hay viviendo, casos de los en acontecimientos, que eso no basta. sino y no quiero ¿Será depender suficiente de la confesar el pecado a circunstancia. Dios? No. Que las Tiene que amarguras ser no sean causa de mi restitución. circunstancia, Vamos sino a que leer. el amor tuyo. Si con mi el pecado perdón, he afectado a otra Padre, persona, así debo como esa buscarlo flor y en el pedirle desierto, Padre, perdón. así se puede. También a Porque tú ella, has haciendo hecho 5, reverdecer 16. los campos en el desierto. Mateo Has 5, hecho, 23, Padre, 24. dar fruto a los Ahora, árboles en el imagínense, desierto, donde no hay Si agua. yo digo, no, yo Porque- no necesito pedirle perdón a ellos. Yo quiero ser un Ni milagro, a fulano, Padre. ni a mengano, Quiero ser ni a- esa flor a nadie en medio del desierto. Pedirle Quiero perdón, ser ese- porque yo ese ya, laurel, esa esa le flor, pedí perdón a Padre. Dios. Ahí, Señor. Entonces, esa es una Ahí mentira. donde no hay porque vida. Debemos Ahí perdonar donde está pedregoso. y pedir perdón Ayúdanos, por Señor, nuestras a ofensas reverdecer. y por las ofensas de Como los demás. palo seco, Padre. Entonces, lee Santiago Ayúdanos capítulo a 5, reverdecer 16. en tu amor y en tu gracia. Gracias, Señor, por este bonito discipulado. Y bendice a mis amados hermanos, Señor. Yo te pido por ellos, por mis hermanos, por mis hijos, Señor. Yo te pido que los bendiga grandemente. Capacítanos para toda ¿A quién le vas a obra. confesar, Ayúdanos, Señor, Señor, Santiago porque 5, aquí 16, está a el Dios? tiempo ¿Tus difícil. ofensas? Cúbrenos con ¿A tu quién le vas a sangre, confesar con tu tus maldad, ofensas? de toda iniquidad, de A todo los lo que que el has enemigo ofendido, a quiere ellos hacer le en vas a nuestra confesar vida. Cúbrenos, tus Padre, ofensas, reprendemos al para que diablo, los pecados al sean devorador de esta perdonados. palabra. para Ahora que dé Mateo fruto, capítulo 5, dé 23, fruto, 24, Señor. ¿qué nos enseña? Capacítanos para toda buena obra. Mateo Prepáranos, Señor, danos seguridad, 23, 24. danos esa confianza. Amén. ¿De qué sirve, Señor, caminar sobre las aguas de tribulación si estamos aferrados a las cosas materiales? ¿De qué sirve, Señor, poner nuestra confianza en todo lo que está alrededor de nosotros y no en ti, bendito Dios y Amén. Salvador? Entonces, ¿qué hay que hacer? Quita, Señor, Si yo tengo un nuestro problema, corta el cordón tengo que umbilical reconciliarme con mi hermano. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes presentar tuyo. mi ofrenda al Podemos altar. depender de ¿Qué ti tipo de ofrenda al solamente, altar podemos el hacer? sustentador de la vida, el sustentador de los milagros. Gracias, Ayuno, Señor Jesús.
Prospera nuestra vida, Señor. Ofrenda, Señor, por este bonito martes de discipulado. Lo disfrutamos en tu casa con alabanza. Ahora el apóstol Juan, bendecimos, Señor. Hijo, trae hermanos. ¿Cómo puede estar bien con Dios, Señor, los a quien no veo, Padre? Si estoy a gozar, Padre, si veo. Esta es casa abierta, Padre, ayúdanos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien yo no veo? Trae, Señor, cuando al que yo veo debe ser parte de este bonito enseñanza discipulado. Gracias, Señor, para hacer. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, debemos pedirle a Dios en oración por algún repetir San Juan capítulo 3, compañero o vecino suyo que necesita conocer, porque de tal manera amó Dios al mundo esta semana que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ahora, Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere de varias cosas. Para confesar los pecados, ¿qué necesita haber? Sinceridad. Debe ser sincero con Dios. Para confesar nuestro pecado, ¿qué necesitamos ser? Estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. Para confesar nuestro pecado, ¿qué debemos ser? Ser específico, o sea, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, o sea, hablarle claro, con la verdad. Hacerlo pronto, apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo, de lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Esto quiere decir que hay que arrepentirnos de volada, porque si no, ahí vamos cayendo. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. ¿Qué es hacerlo con humildad? Humillarme, pedirle perdón y enfrentar la situación. Aceptar el perdón. Ahora, si yo ya confesé mi pecado, tengo que aceptar el perdón de Dios. No debemos seguir recriminándonos ni reprochándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. ¿Qué significa reprocharnos? De que nosotros nos sintamos culpables y pensemos que Dios no nos ha perdonado. Ahora, la pregunta número 16. Según 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Hay que hacer dos cosas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sucede, ¿Qué sucede cuando confieso mi pecado? Ajá, 1 Juan 1:9. Entonces, 1 Juan 1:9, ¿qué me enseña? ¿Qué sucede cuando confieso mi pecado? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en inciso A, perdona nuestros pecados. Inciso B, nos limpia todas nuestras maldades. Ahora, preguntas sin ver. ¿Se acuerdan? Sí, yo sí. ¿Ya están listos? ¿La B cuál es, Sergio? Somos limpiados por su sangre. Ahora, vamos a preguntas a ver de este discipulado. ¿Ya están listos? Amén. Ahí va la pregunta número 1. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? 1, mundo. 2, carne. 3, el diablo. Amén. El enemigo número 1 es el mundo. El enemigo número 2 es la carne. Y el enemigo número 3 es el diablo. Amén. Ahora, ¿qué recursos tenemos para vencerlos? Oración. El Espíritu Santo. Apartarnos de las pasiones juveniles. ¿Qué más? Sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. ¿Qué más? Dejar ser entendido
y sabios, ¿va? A la voluntad de Dios. Ahora, si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Orar. Arrepentirse de los pecados. Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse es nada más decir, te pido perdón. No. ¿Qué es un arrepentimiento? Ser sincero. Ser sincero. Humillarse. Ser humillado, humillarse. Ser específico en lo que falló. Ya no volver a hacer lo que queremos, lo que hicimos. Restaurar el daño que hemos hecho a los demás. Amén. Bueno, vamos a orar. Hemos terminado esta parte. Sí, lo terminamos todo. Sí, ya aquí ya entra. Mire, vamos a ver 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se llamó la lección? El paso. El paso 3. No, el paso 3 es victorioso. Paso 3 es victorioso. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este bonito discipulado. Que sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos a través de la sangre de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. En esta semana, Padre, te pedimos, Señor, que sea algo especial para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Y el otro martes seguimos con discipulado. Aleluya.